Clasificación de los vertebrados. Para empezar, los vertebrados se dividen en dos grupos principales, y el primero de ellos es agnata. Los agnatos son los vertebrados más antiguos que existen, pues aparecieron en algún momento de entre el período cámbrico y el ordovícico hace entre 500 y 470 millones de años. Este grupo fue bastante diverso durante la era paleozoica, pero actualmente solo incluye a dos grupos, los mixinos y las lámpreas. Estos se caracterizan por un cuerpo delgado y muy largo, y porque su boca es un simple orificio de alimentación que solo les sirve para absorber pequeñas partículas de alimento. Por otro lado, el grupo hermano de agnata es natostómata. Los natostomados aparecieron durante el período silúrico e incluyen a todos los vertebrados con mandíbulas, siendo el grupo más diverso de vertebrados actuales. Los miembros de este grupo, al haber desarrollado mandíbulas en algunos casos dentadas, pudieron convertirse en grandes depredadores. Los natostomados se dividen a su vez en varios grupos, como por ejemplo los placodermos, los cuales son una clase extinta de peces acorazados que fueron dominantes durante el período devónico, pero que se extinguieron por completo al final de este hace unos 360 millones de años. Por otro lado, otro grupo importante de natostomados son los condrictios, una clase de peces más comúnmente conocidos como peces cartilaginosos, los cuales se caracterizan porque, como lo indica su nombre, su esqueleto está hecho principalmente de cartílago. Entre los miembros de este grupo están por ejemplo los tiburones, las rayas y sus parientes, al igual que los placodermos. Los condrictios datan del período devónico, por desgracia, como su esqueleto está hecho casi completamente de cartílago. La mayoría de las especies extintas de este grupo se conocen casi únicamente por sus dientes, tal es el caso del famosísimo megalodón. Sin embargo, el grupo más diverso de natostomados es sin duda los osteictios. A diferencia de los condrictios, los osteictios se caracterizan por tener un esqueleto hecho principalmente de hueso y en menor medida de cartílago. Los osteictios se dividen a su vez en dos grupos. El primero de ellos son los actinopterigios, más comúnmente conocidos como peces de aletas radiadas, que como su nombre lo indica se caracterizan porque sus aletas están sostenidas por unos pequeños huesos especiales llamados radios. Además, su esqueleto obviamente está hecho principalmente de hueso, pero su cráneo es mayormente cartilaginoso, aunque está cubierto por unos huesos dérmicos especiales. Los actinopterigios son de lejos los vertebrados más abundantes y diversos en la actualidad, con más de 30.000 especies conocidas. Por otro lado, el grupo hermano de los actinopterigios son los sarcopterigios, es decir, los peces con aletas lobuladas. Los sarcopterigios o peces con aletas lobuladas son un grupo de peces óseos que, como su nombre lo indica, se caracterizan por tener aletas lobuladas. Entre otras características dentro de este grupo están por ejemplo los celacantos y los peces pulmonados, que como su nombre lo indica han desarrollado pulmones primitivos para respirar aire atmosférico. De hecho, es precisamente a partir de los sarcopterigios que hace unos 360 millones de años, durante el devónico, evolucionaron los primeros tetrápodos, es decir, el grupo formalmente llamado tetrápoda. Los tetrápodos incluyen a todos los vertebrados terrestres que existen y han existido, aunque cabe destacar que con el tiempo algunos de ellos han regresado al medio marino, pero descienden de animales terrestres, es decir, de tetrápodos. Ahora bien, los tetrápodos se dividen a su vez en varios grupos, siendo uno de los grupos más primitivos los anfibios. Aunque en realidad cabe destacar que los anfibios, en el sentido más ambiguo de la palabra, son en realidad un grupo parafilético, es decir, que incluye varios grupos diferentes no relacionados entre sí, estando entre ellos los anfibios modernos llamados científicamente les anfibios, así como a sus antepasados y otros grupos que a simple vista parecían anfibios, pero no lo eran, ya que sería a partir de uno de estos grupos de, por así decirlo, falsos anfibios, que hace unos 320 millones de años, durante el Carbonífero, evolucionó el grupo más complejo y derivado de tetrápodos, los amniotas. Los amniotas básicamente se caracterizan por cosas tales como poner huevos con cáscara dura, siendo completamente impermeables, lo que les permitió cortar para siempre sus últimos vínculos con el medio acuático. Además, los primeros amniotas desarrollaron una piel dura y escamosa, lo que impedía la deshidratación. Además, también se deshicieron de la etapa larvaria o de renacuajo. En su lugar, las crías salían del huevo completamente formadas. Los amniotas se dividen a su vez en dos grandes linajes principales, los saurópsidos y los sinápsidos. Primero vamos a hablar de los sinápsidos. Los sinápsidos son un grupo importante de amniotas que se caracterizan principalmente por tener un solo agujero o fenestra temporal en el cráneo, o por lo menos haber evolucionado de antepasados que sí la tenían. En estos animales su única fenestra temporal estaba ubicada detrás de los ojos y ayudaba a soportar los músculos de la mandíbula. Dentro de los sinápsidos tenemos varios animales que mucha gente piensa que son dinosaurios, pero que no tienen nada que ver, como por ejemplo el Dimetrodon. Dentro de los sinápsidos cabe destacar al grupo de los terápsidos. Los primeros terápsidos evolucionaron durante el período pérmico y fueron muy abundantes durante el Pérmico tardío y el Triásico. Dentro de este grupo se encuentran animales tales como los dicinodontes, los gorgonoxianos, los terócefalos y sobre todo y más importante, los cinodontes. Los cinodontes son un grupo muy especial de terápsidos que aparecieron a principios del período Triásico, justo después de la extinción masiva del Pérmico Triásico, alias la Gran Mortandad, y durante el Triásico tardío hace unos 225 millones de años dieron origen al último gran grupo de sinápsidos que aún queda, los mamíferos. Los mamíferos grupo Mammalia son el único grupo de sinápsidos que aún sigue con vida, ya que todos los demás grupos de sinápsidos fueron muriendo a lo largo de la era paleozoica y la era mesozoica. Los mamíferos se caracterizan por la presencia de glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías con leche materna. Los mamíferos actuales se dividen en tres grandes grupos: los monotremas como los ornitorrincos y los equidnas, los marsupiales como los canguros y los mamíferos placentarios, que incluyen a la gran mayoría de mamíferos actuales, incluyendo obviamente a los seres humanos. La gran mayoría de mamíferos están cubiertos de pelo, pero algunos como los cetáceos lo han perdido por completo y otros lo han perdido en su gran mayoría.
Ahora bien, como grupo hermano de los sinápsidos, tenemos a los saurópsidos. Los saurópsidos son el grupo más diverso y abundante de amniotas. Los saurópsidos se dividen a su vez en dos grupos principales, y el primero de ellos son los parareptiles. Los parareptiles son una subclase extinta de saurópsidos que se caracterizan principalmente porque su cráneo no tiene fenestros temporales de ningún tipo, lo que lo vuelve completamente sólido. Los parareptiles fueron bastante abundantes durante el Carbonífero y el Pérmico, pero casi todos ellos desaparecieron en la gran mortandad, y los pocos que quedaron se extinguieron poco después. Como grupo hermano de los parareptiles, tenemos al grupo llamado saurio. Los saurios son el grupo que incluye a todos los saurópsidos actuales. Estos se caracterizan por la presencia de dos fenestros temporales en el cráneo, aunque cabe destacar que algunos de ellos llegaron a perder o ganar fenestras, pero descienden de animales que tenían dos fenestras en el cráneo. Los saurios se dividen a su vez en cuatro grandes grupos principales. El primero de ellos es Ictiopterigia. Los ictiopterigios son un grupo extinto de saurópsidos los cuales regresaron al medio marino. A su vez este grupo se divide en varios otros, siendo el más destacable el orden Ictiosauria. Los ictiosaurios son un orden extinto de reptiles marinos que vivieron durante gran parte de la era mesozoica y se caracterizan porque debido al fenómeno de la evolución convergente desarrollaron una forma del cuerpo, unos hábitos y un estilo de vida increíblemente parecidos a los de los peces y delfines actuales, tanto así que en lugar de regresar a la playa para poner huevos, las hembras daban a luz a sus crías dentro del agua, lo cual les permitió desarrollar sus cuerpos en forma de pez. Todos los ictiosaurios y todos los ictiopterigios están actualmente extintos.